Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a todos y a todas a esta nueva transmisión en vivo de Fundación Pro Bono Chile. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la reforma previsional que tanto ha dado de hablar y de hecho hemos invitado a expertos. Ya vamos a darles unos minutitos para que entren. Ellos son Cristóbal Millar y Cristóbal Gil de Barros y Errázuriz, estudio jurídico, miembro de Fundación Pro Bono. No puedo creer que lo logramos. Hola Cristóbal Gil, Cristóbal Millar, Hola, ¿cómo hola. están? Hola, ¿cómo estás? ¿Me No, escuchas ahí? lo escucho bien, pero veo a un solo Cristóbal. Se esconde, ¿no? Ahí sí. Soy Ahí alérgico a sí, las cámaras. ahí no los veo tan, se podrían poner un Ahí, ahí. poquito más juntitos. Ahí, súper. Ahí Oye, sí. muchas gracias por estar con nosotros hoy día acá en esta transmisión. Nos costó, pero lo logramos. Antes de darle la palabra, me gustaría dar un par de avisos para la gente que no nos conoce o que se está recién conectando. Poder comentarles que Fundación Pro Bono lo que hace es mejorar o promover el acceso igualitario a la justicia en nuestro país, y para eso promovemos el voluntariado legal, ¿ya? Oficinas como la de Barro y Errázuriz, que hoy día está presente en esta transmisión, son oficinas miembros de Fundación Pro Bono que en el fondo nos ayudan para poder prestar asesoría jurídica a las personas que están en situación de vulnerabilidad, pero también, como les comentaba antes, a microempresarios y a organizaciones sociales, fundaciones, corporaciones, juntas de vecinos, etcétera. Tenemos distintas líneas de trabajo y de hecho una de ellas es la educación legal, que viene al caso, ¿cierto? Porque en el fondo los abogados van a terreno o se conectan a un Instagram Live, como es el caso, ¿cierto? A poder enseñar y explicar distintas leyes. Y hoy día precisamente lo que vamos a hacer es conversar sobre una ley nueva, ¿cierto? Que la famosa reforma previsional, la reforma de prevenciones que ha dado harto que hablar, que nos han llegado muchas dudas a la fundación, así que agradecemos a estos dos voluntarios con mucho entusiasmo que se ofrecieron para poder conversar con nosotros el día de hoy. Y eso, partamos, ya pasé todos los avisos que tenía que hacer, así que además de agradecerles, quería preguntarles un poco, no sé ahí quién de ustedes quiere partir, pero que partamos de algo mucho más básico y que nos puedan comentar primero qué es un sistema previsional para que todo el mundo lo pueda entender. Sí, perfecto, Paulina. Muchas gracias. Estas son las preguntas muy genéricas que de repente son difíciles de responder, pero bueno, a grandes rasgos, la pregunta por qué un sistema previsional se responde pensando en un simple ejemplo, que por ejemplo nosotros, qué va a pasar en 30, 40 o 50 años más, dependiendo de la edad, cuando ya no estamos en edad laboral, ya no recibimos renta por lo que hacemos, pero tenemos que seguir subsistiendo, ¿no? Entonces la pregunta, ¿quién paga mi pasaje del metro? ¿Quién paga mi hora de doctor? ¿Quién paga mis remedios cuando yo no tengo un empleador y no tengo una renta asociada a eso? Eso es lo que o la pregunta que busca resolver un sistema de pensión, ¿no? Que es un sistema que básicamente busca ordenar y determinar cuáles son las rentas que recibe una persona cuando está en una edad de jubilación o cuando ya no está en una edad laboral. Y es súper relevante porque, bueno, esto se ha estudiado mucho desde la teoría económica, ¿no? Y nace del siglo pasado. Esta idea de que el ser humano, por algo sea razón, sea racional o no, en general no provisiona fondos para una edad posterior, ¿no? Entonces nace esta idea de estos sistemas previsionales que son sistemas de ahorro forzoso u obligatorio, que nacen del Estado. ¿Por qué? Porque si no, el Estado era el que tenía que hacerse cargo de muchas personas que no estaban en edad de trabajar y eso implicaba un alto costo y cargo estatal. Entonces la idea de este sistema previsional nace de este término de previsión, en el fondo, que es la idea de prever un poquito el futuro de todas las personas. Perfecto, clarísimo. Y me imagino yo que deben haber ciertos elementos o ciertas características que definen cada sistema previsional, ¿o no? ¿Por qué se caracterizan estos sistemas en general? Sí, eso lo puedo responder yo. Como decía Cristóbal, mi tocayo, los sistemas previsionales buscan básicamente determinar una determinada pensión o monto que se le entrega a una persona en caso de que que no esté en condiciones de trabajar, digamos, que se encuentre, por ejemplo, en una situación de discapacidad, o que también una persona haya llegado a lo que se llama la edad de jubilación. Entonces, un primer elemento es justamente la pensión, es este monto que normalmente de tipo mensual, que el sistema le entrega a una persona en esas circunstancias. Entonces, ese es como un primer elemento
característico sobre lo que es un sistema previsional. Y es la famosa pensión que uno siempre ha escuchado a lo largo de su vida. Y el segundo elemento central de un sistema previsional es este concepto de la edad de jubilación. ¿Ya? La edad de jubilación básicamente responde a un límite temporal de edad en que una determinada persona deja de estar activamente en el mundo laboral. ¿Ya? Y este lapso temporal varía según país y según los sistemas que existen en el mundo. En Chile, por ejemplo, la edad de jubilación es de 60 años para las mujeres y de 65 años para los hombres. Pero hay otros países en que las edades de jubilación son distintas o incluso que están igualadas para hombres y mujeres. Ese no es el caso de nuestro país, en que existe esta diferencia en la edad de jubilación. ¿Ya? Y de hecho es uno de los temas que esta reforma busca, como vamos a hablar más adelante, solucionar, porque finalmente las mujeres tienen una esperanza de vida mayor, pero jubilaban antes. Entonces, finalmente, el monto total que tenían para sus pensiones tenía que rendir mayor tiempo que los hombres. Y es uno de los temas que esta reforma busca resolver. Y el tercer elemento, además de la pensión, además de la jubilación, el tercer elemento relevante es los fondos a partir de los cuales se paga esta pensión. ¿Ya? Y ahí y la gran diferencia en los sistemas previsionales viene dado de cómo nosotros, o un determinado Estado, puede reunir estos fondos para el pago de esas pensiones. ¿Ya? Y pueden ser, por ejemplo, sistemas que responden a que cada persona se paga su pensión, es el sistema chileno, un sistema de capitalización individual, o también sistemas que son de carácter más colectivos, en que es el Estado a través de sus rentas generales que puede pagar esa determinada pensión. Y también hay muchos sistemas que son de carácter más mixto, que eso también existen, pero yo diría que son básicamente esos tres elementos: el concepto de la pensión, de la jubilación y los fondos a partir de los cuales se paga esa pensión. Son como los elementos constitutivos. Y entonces tenemos, y también justo tú comentabas que teníamos estos dos tipos de sistemas, ¿cierto? Este de capitalización individual y de reparto, pero que también existen países que tienen sistemas mixtos, ¿cierto? Así es. Y el de... Sí. Y ahora ya entrando como más en la reforma, o en realidad más bien como en el panorama que tenemos hoy en día, o que existía antes de la reforma, si nos pueden contar un poco de eso, de ese panorama, desde cuándo, bueno, hay también todo un tema respecto a la AFP, hay mucha gente que no las quiere mucho, ¿cierto? Si nos pueden comentar cómo funciona el sistema previsional en Chile, para también entender después qué es lo qué cambios vienen con la reforma. Perfecto. Sí, yo puedo hablar un poco de ese tema. Bueno, en Chile el sistema que tenemos es un sistema que viene de 1980, es un sistema que se llama, que es de capitalización individual. ¿Qué quiere decir eso? Que cada persona de forma individual va capitalizando su pensión a lo largo de toda su vida laboral. ¿Ya? ¿Y eso de qué forma se produce? Principalmente a través de una deducción, básicamente, de la remuneración mensual que una persona tiene mientras se encuentra activamente trabajando de forma dependiente o independiente. ¿Ya? Y por eso se llama que es un sistema de capitalización individual. ¿Ya? Cada persona finalmente paga su ahorro obligatorio que a futuro, cuando llegue a la jubilación, le va a permitir obtener una determinada pensión mensual. ¿Ya? El otro tipo de sistemas, que son los llamados sistemas de reparto, básicamente es más que cada persona paga su pensión, es que las personas que están activamente trabajando pagan las pensiones de las personas que están jubiladas en ese momento. ¿Ya? Y es un sistema que, de cierta manera, es un poco menos sostenible, porque finalmente las personas en edad de trabajar tienen que financiar las pensiones de las personas que no están trabajando, y básicamente hoy día en nuestras sociedades, las pirámides poblacionales han implicado que cada vez es mayor el número de personas que no están trabajando activamente, entonces ya es un sistema menos sostenible. ¿Ya? Y los sistemas mixtos básicamente responden un poco a tener elementos de otro sistema, digamos, elementos de capitalización individual, pero también determinados elementos de reparto o de solidaridad intergeneracional, que se llama. ¿Ya? Pero el sistema en Chile es un sistema de capitalización individual instalado a partir del año 1980 y se llama sistema de AFP. Así se conoce en el común de las personas este sistema. ¿Y por qué se llama sistema de AFP? Porque existe un tipo de institución, que son las AFP, que son las administradoras de fondos de pensión, ¿ya? Que son instituciones privadas, reguladas, que administran estos fondos que los trabajadores van acumulando a lo largo de su vida laboral. Y lo que buscan las AFP básicamente es invertir estos montos para efectos de que las personas, al momento de jubilar,
estos teóricamente tengan una mayor pensión que la que tendrían solamente ahorrando menos. Ese es como podríamos decir, como el sistema chileno, en sus elementos más esenciales, es de ese tipo. Y está vigente desde el año 1980 este sistema. Perfecto. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿O qué problemas se fueron identificando y que de alguna manera hicieron necesaria esta reforma de la que tanto yo siento que llevo años escuchando la reforma previsional? Sí, bueno, de hecho probablemente después nos va a salir la conversación toda la historia que hemos tenido en Chile a lo largo de las diferentes leyes, comisiones que se han formado precisamente para este tema. Pero tu pregunta, Molina, es súper buena porque, a ver, no existe un sistema perfecto de pensiones, ¿ya? Como decía muy bien Cristóbal, tenemos diferentes modelos desde la creación de los sistemas de pensiones en el siglo XIX. Existe el sistema de pensión individual, el cual tiene sus defectos, tiene sus virtudes, y también tenemos un sistema de pacto. ¿Qué pasó en el sistema? Bueno, y principalmente como dijo Cristóbal, hoy día predominan más en el mundo los sistemas mixtos. ¿Por qué? Porque se pasó un modelo de reparto, pero que en la práctica se hizo insostenible, pues, precisamente por dos fenómenos demográficos, como estamos hablando, que es uno, la mayor esperanza de vida que tiene la persona, y segundo, la menor tasa de fertilidad, ¿no? Que es un problema que sobre todo en los países desarrollados le está pasando. En Chile lo estamos viendo mucho últimamente. De hecho, después saber lo que han dicho los candidatos presidenciales ahora, que esta semana han estado sacando propuestas precisamente para combatir este fenómeno de la baja fertilidad. Entonces, son fenómenos que tensionan todos estos sistemas. En Chile no era precisamente este sistema porque, como dijo Cristóbal, teníamos un sistema de capitalización individual, y el principal problema de esto no era la tasa de reemplazo, sino que era principalmente los bajos montos de pensiones que recibían los chilenos. Y esto se debía también por una serie de factores, ¿no? Pero principalmente, como estábamos viendo, el sistema de AFP chileno surge en 1980, cuando en Chile teníamos una esperanza de vida de 69 años. 69,5 años más o menos era la esperanza de vida todo. Y hasta la fecha, hasta 2025, el porcentaje de cotización individual, que era un 10%, no había cambiado. Y eso implicaba que actualmente, que tenemos una esperanza de vida de 79 años, es decir, 10 años más de lo que teníamos antes, estamos usando el mismo porcentaje de cotización, es decir, la misma contribución que estamos haciendo nosotros personalmente o individualmente, pero para cubrir 10 años más de vida. Eso evidentemente es una ecuación simplemente matemática que lleva a entender que la pensión era mucho más baja de lo que se estaba pensado en el 80 cuando se diseñó el modelo, y de hecho ahí nace la típica inserto de diario que ponen de que, no me acuerdo si era el 2020, los chilenos supuestamente veníamos a jubilar con una tasa de reemplazo al 100%, y hoy día estamos súper lejos de eso, presionados por los mismos factores. Oigan, y esperen, antes de la reforma propiamente tal, me surgió una duda, porque esto se instaló el año 1980, no existió ninguna reforma antes. Bueno, yo sé que sí, un poco, ¿cierto? Pero para quienes están conectados y realmente quizás no saben de esto, sería igual interesante que nos pudieran contar sobre algunos cambios legislativos que ha tenido el sistema chileno. Sí, obvio. Claro, ahí como hablábamos, mejor que la cronología va desde el 80 hasta el 2025, que es lo que estamos hablando hoy día de la reforma de pensiones, pero entre medio también hay ciertas cuestiones que vale la pena recalcar, ¿no? En primer lugar, el 2002, el primer índice de una reforma que tuvo algo removido el sistema, ¿no? En 2002, en el gobierno de Ricardo Lagos, se introdujo lo que se llamó el pilar voluntario. Nosotros teníamos la contribución del 10% obligatoria, que nos deducían los empleados directamente de nuestra remuneración. Pero en 2002 se introduce el llamado APB, el ahorro previsional voluntario, en donde se permite también que instituciones diferentes a la AFP puedan administrar este APB, ¿no? Que es una contribución individual de las personas a su previsión, que tiene una serie de beneficios e incentivos tributarios. El Estado también le estableció algunos beneficios. Hay un régimen A en que el Estado te aporta hasta 380.000 pesos anuales si tú logras ahorrar dentro del año calendario una cierta cantidad de plata, que hoy día creo que son algo así como 2 millones. Y un régimen B que te permite rebajar tu base imponible, ¿no? Pagar el impuesto, básicamente.
Pero eso fue en 2002, se introdujo este pilar voluntario que se llama. Después, en 2008, en el gobierno de Michelle Bachelet, se introdujo este llamado pilar solidario. Y a partir de ese año que uno puede hablar en que ya el sistema chileno no es exclusivamente un sistema de capitalización individual, ¿no? Ya desde el 2008 se le introducen ciertos elementos propios, no de un sistema de reparto, pero que ya son sistemas solidarios. Y en este gobierno de Bachelet, previa comisión Marcel, en 2006, que la actual ministra. claro, valga la coincidencia que el actual ministro que le tocó ahora promulgar y dar los discursos por esta nueva ley, fueron los que dieron en el fondo esta ley que se aprobó en 2008 y que vino a introducir este pilar solidario. Ahí el Estado en el fondo entró a tener un rol un poquito más grande, con un pilar solidario base que estaba un poquito más abajo la línea, o sea, un poquito más arriba de la línea de indigencia y otro elemento. Y finalmente vale destacar el 2022, que es la famosa reforma de la PGU, que se aprobó en el gobierno de Sebastián Piñera II, y que fue en el contexto del estallido social, ¿no? Y básicamente fue un gobierno, fue una apuesta bien transversal entre la clase política de establecer una pensión garantizada, universal para todos, y que esa pensión no bajara de 205.000 pesos más o menos para las personas jubiladas. Perfecto, o sea, en el fondo son han existido 3 cambios legislativos en la materia antes de esta gran reforma, ¿cierto?, de la que vamos a empezar ahora ya. Para todos quienes se están conectando, estamos hablando sobre la reforma previsional, ¿cierto? Estábamos ya como en una preguntas y respuestas más de contexto, y ahora me gustaría entrar brevemente a los cambios sustantivos que hay, partiendo por la vigencia, porque se ha hablado mucho de que se va a implementar de manera gradual, ¿cierto? No llegar y subir las pensiones, pero igual es bueno que la gente sepa si es que la ley ya fue publicada, o sea, que ustedes como abogados nos puedan, yo no soy abogada, pero hoy día ustedes tienen que explicarnos con peras y manzanas sobre el tema, para que partamos hablando de la vigencia de esta nueva ley. Sí, eso la puedo tomar yo. Claro, bueno, esta ley, que es la famosa ley de reforma previsional, la ley 1735, no da el mismo número, pero es la famosa ley de reforma al sistema previsional que se publicó recién el 26 de marzo del 2025 en el diario oficial. Esto implica que a partir de esa fecha, del 26 de marzo, la reforma entró en vigencia. Sin perjuicio de lo anterior, es importante que la gente tenga claro que esta reforma previsional tiene un horizonte de 9 años para su total implementación, ¿ya? Entonces, no es que todos los elementos que vamos a entrar ahora, de allá un poquito más adelante, los elementos de la reforma son aplicables hoy día, sino que hay un horizonte de 9 años, que es bastante tiempo, a partir de los cuales se van a ir cumpliendo varios hitos que van a implicar finalmente un aumento en la cotización de un porcentaje al que nos referimos a la continuación. Pero básicamente, uno podría decir que hoy día la reforma está vigente, pero su vigencia va a tener un periodo de 9 años de su implementación total, ¿ya? Sin perjuicio de lo anterior, y lo vamos a destacar un poco más adelante, hay elementos de la reforma que tienen un efecto inmediato, ¿ya? Es decir, no inmediato, no mañana, digamos, pero sí este año. Por ejemplo, el aumento de la pensión garantizada universal es algo que va a ocurrir a partir de este año para determinadas personas. Vamos a ver cuáles son, pero hay elementos que van a entrar en vigencia ahora, pero finalmente el horizonte es de 9 años de implementación total. Perfecto. Vamos a entrar en esa materia después, ¿cierto? Porque yo creo que yo estoy muy ansiosa por saber qué es lo que viene ya. Bueno, y a grandes rasgos, si nos pueden explicar un poco los cambios más significativos, ¿cierto? O no sé, los pilares de esta reforma. ¿Nos pueden comentar sobre eso? Sí, obvio. Ahorita la respondo yo. De hecho, el mismo gobierno, cuando aprueba la reforma y con discursos de la ministra Janet Jara, de María Marcel y del presidente Boric, ellos mismos destacaron cuáles eran los que ellos veían los pilares principales de esta reforma, ¿no? De esta aprobación. Diría que, concatenándolo con lo que ya dijimos antes, el principal objetivo era el aumento del monto de las pensiones, ¿no? Eso es lo que se quería buscar. Lo que tensionó también un poco toda la negociación entre los diputados y ambos bandos fue la discusión respecto a desde cuándo se iba a dar ese aumento de pensión, ¿no? Muchos querían que este aumento fuese paulatino para no tensionar tanto hoy día la arca fiscal,
mientras que una exigencia aparte del oficialismo fue que este aumento de pensiones fuera ahora ya para los actuales pensionados. Finalmente, hoy día se crea este sistema tripartito, ¿no? En el cual los aportes vienen de parte del trabajador, del Estado, pero también del empleado. Sobre eso también vamos a abundar más. Entonces, el primer bracket yo diría que es un aumento del monto de la pensión. Segundo, incorporar un aumento también la pensión garantizada universal, ¿no? Que es la gente que no tiene pensión o que no está jubilada hoy día y que accede en el fondo a esta idea en el fondo de la renta garantizada universal, ¿no? Que esté sobre la línea de la pobreza. Un tercer objetivo de esta reforma era un poquito esta llamada compensación a las mujeres, que probablemente también lo hago en malas, pero históricamente se han visto súper discriminadas y aminoradas en sus ingresos respecto a los hombres por diferentes razones más estructurales del mercado laboral. Cuarto, la creación de un seguro social previsional, que viene un poquito a profundizar estas reformas que ya comenzaron en 2008. Y quinto, un elemento que es súper interesante y que se discutió mucho también y que se incorporó al final por discusión y por incentivo de varios expertos, que es este mecanismo de introducirle competencia también a la administradora de fondos de pensiones, que se hizo a través de un mecanismo de licitación de stock. Es decir, básicamente del universo de personas que hoy día son pensionadas y que son contribuyentes y que cotizan, las superdirecciones cada 2 años va a hacer una licitación de este stock de afiliados, de un 10% cada uno, y se lo va a adjudicar a la administradora de fondo de pensión que ofrezca una menor comisión para administrar su fondo, ¿ya? Y eso, este mecanismo ya estaba para los nuevos afiliados, es decir, los que ingresaban al sistema de AFP, ya tenían un sistema de licitación de stock de la administradora de fondo de pensión. En base a lo mismo, va a ser la menor comisión conocida, y hoy día va a estar para todos los cotizantes, independiente de cuánto tiempo llevan, y va a ser el porcentaje del 10% cada año. Eso yo diría que son los pilares esenciales, ¿no?, de esta reforma. Súper. Oigan, me están preguntando acá por interno, ¿cuánto va a incrementar la cotización obligatoria con esta reforma? La gente quiere saber. Eso es como un elemento, probablemente el elemento central o el elemento que más ha destacado quizás de la reforma, es justamente el aumento de este monto que, como decíamos al principio, se nos deduce a cada uno de los trabajadores dependientes de nuestra remuneración y va a engrosar este fondo que una vez cumplida la jubilación nos permite pagar la pensión. Como decíamos, el monto original, o el monto que en el año 80 estaba establecido en el sistema, era un 10%, ¿ya? Ese era el monto que cotizaba cada persona en forma individual, ¿ya? Hoy día, con la reforma, va a existir un aumento, pero va a ser de cargo del empleador, de un total de 8,5% más de la remuneración. O sea, pasamos de un 10% que existía antes del sistema a un 18,5%, ¿ya? Pero este aumento, como yo les decía antes, no va a ser inmediato. No es que hoy día, por ejemplo, la remuneración del próximo mes va a reducir 18,5%, no, sino que esto va a ser paulatino. O sea, a los 9 años vamos a tener ese 18,5% que se va a reducir de la remuneración, ¿ya? Va a ser paulatino, o sea, no va a ser, no va a ser ese descuento de forma inmediata. Y este 8,5% adicional que va a ser de cargo del empleador se va a distribuir básicamente, podríamos decir, en tres grandes hitos. Un primer hito, que es un 4,5%, que va a ir directamente a la cuenta individual de cada persona en su respectiva AFP, ¿ya? O sea, pasamos de un 10% a un 14,5% en la cuenta individual de las personas, ¿ya? Luego va a ir un 1,5% a lo que la reforma o se ha dado en los análisis se llama una cotización con rentabilidad protegida, ¿ya? Esto básicamente va a premiar a las personas dependiendo de los años que hayan cotizado durante toda su vida, ¿ya? Y básicamente, vamos a ver más adelante quién lo va a administrar, que es una entidad nueva, que no existía dentro del país, que es el Fondo de Aporte Previsional, ¿ya? Y vamos a tener un 2,5%, y ahí cubrimos el 18,5%, que va a cubrir dos elementos esenciales. Uno, la compensación por expectativa de vida a las mujeres, que tienen una mayor expectativa de vida, entonces se les compensa con un mayor monto, y el seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿ya? Entonces, esos son como los grandes hitos. Y
este 8,5% va a ir creciendo año a año. Por ejemplo, ahora, a agosto de este año, ese porcentaje adicional va a ser solamente de un 1% y se va a repartir en estos tres hitos. ¿Ya? Después, el próximo año va a crecer en 3,5%. Y así hasta el año 2033, que vamos a llegar al 8,5% final. Pero si podemos hacer así como una raya para encima, podríamos decir, hoy día tenemos una cotización obligatoria de cargo del trabajador del 10%. ¿Ya? Eso se va a mantener así con la reforma, porque el 8,5% adicional es de cargo del empleador. ¿Ya? Y este 8,5 entonces se divide por 4,5 para la cuenta individual de cada persona, un 1,5% para este aporte con rentabilidad protegida que se llama, y el otro 2,5% al seguro de sobrevivencia, invalidez y para la compensación por la expectativa de vida de las mujeres. ¿Ya? Es importante acá tocar un punto que también ha sido discutido no solamente en Chile, sino que a nivel internacional, que es que esta reforma no toca la edad de jubilación. ¿No ¿ya? toca la O sea, edad de jubilación? Perdona, no te escuché. ¿No toca? No toca la edad de jubilación, o sea, la edad de jubilación sigue siendo 70 años para las mujeres y 75 años por los hombres. Y esto también es un tema que en las discusiones previas se tocó, digamos, o sea, legislativamente se habló de la posibilidad de aumentar la edad de jubilación para efecto de que las personas tengan mayor tiempo activamente en el mundo laboral para efecto de cotizar más. Bueno, eso finalmente no prosperó y por lo tanto nuestra edad de jubilación hoy día sigue siendo igual que la que se estableció en el año 1980 cuando se inició el sistema. Perfecto, clarísimo. Tenemos todavía gente conectada, interesada en este tema, nos quedan 25 minutos todavía, así que aprovechemos el tiempo. Me están preguntando acá, hasta por mi WhatsApp interno, me están preguntando quién realiza los aportes adicionales de cotización de la reforma. ¿Quién de los dos nos puede responder eso? Sí. Básicamente, si uno tuviera que decir como el titular de la noticia, hay que decir que los nuevos aportes, este 8,5% que se aporta a las cuentas de las personas o a determinados fondos, es de cargo del empleador. ¿Ya? O sea, son porcentajes de las remuneraciones que son de cargo del empleador su pago, ¿ya? A partir de, como decía bien, de fines de marzo que se inició la vigencia, pero con este horizonte de 9 años. ¿Ya? Y eso se distribuye en los hitos que señalé anteriormente. Hay un porcentaje inmediato que se aporta a las cuentas individuales de las personas y hay un 1,5% que va a este préstamo de Estado, que es esta cotización que va a lo que se llama un Fondo Autónomo de Protección Previsional, el famoso FAPP, ¿ya? Que este es un fondo que va a ser administrado, este Fondo Autónomo de Protección Previsional es una entidad completamente nueva, no existía en nuestro sistema de pensiones, va a tener patrimonio propio, va a tener personalidad jurídica propia. Imagínense, va a ser como una entidad parecida, entre comillas, al Banco Central, en el sentido de que va a tener esa independencia, ¿ya? Y la idea es que justamente sea una entidad técnica que tome estos fondos que se van a asignar y lo invierta para efecto de que las personas, al término de su vida laboral, puedan pagarse con un bono que va a tener garantía estatal a partir de esa cotización adicional. ¿Ya? Y el tercer hito, la tercera línea de distribución de este monto adicional va al seguro de invalidez y sobrevivencia y también a compensar la expectativa de vida de las mujeres. ¿Ya? Esos son como los tres grandes hitos. Cotización individual, Fondo Autónomo de Protección Previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia, el SIS, y la compensación por expectativa de vida de las mujeres. Súper. Y podríamos ir a ese tema, sobre el tema de la expectativa de vida de la mujer, porque, bueno, todos saben, ¿cierto?, que ha sido un problema que hemos tenido las mujeres hace tiempo, ¿cierto?, que en el fondo tenemos pensiones más bajas por razones obvias. ¿Se hace cargo la reforma de esto y cómo? Sí, obvio, es un tema súper importante para esta reforma y, como dijimos antes, está dentro de uno de los 4 o 5 pilares que el mismo gobierno identificó para realizar en esta nueva aprobación. El mismo presidente, de hecho, en el discurso de aprobación dijo: esta reforma tiene el rostro de mujer. ¿Ya? Y una frase que tiene alto correlato en el texto de la ley. Existen hartos instituciones y herramientas que se hacen cargo de esta desigualdad histórica que tenía la mujer. ¿Y por qué? Porque principalmente las mujeres tienen un problema que es más o menos demográfico, que es
tienen una mayor esperanza de vida, que de alrededor de 3, 4 años hoy en día. Por ende, a igual contribución de los particulares, ellas tienen que financiar, según una tabla de mortalidad, 4 años más de vida con ese mismo monto, ¿no? Entonces, obviamente, usted puede entender ahí que la pensión mensual era un monto de por sí más pequeña que el hombre, ¿no? Hoy día, esta ley viene a hacerse cargo de eso. Pero además, la mujer está históricamente discriminada por otros aspectos propios del mercado laboral, ¿no? Que no solo a igual cantidad de cotizaciones se veía favorecida, sino que en la ley de grandes números, muy pocas tenían la misma contribución que tenía un hombre al llegar a la jubilación. ¿Por qué? Por cuestiones propias del acceso a la mujer al mercado laboral, cuestiones propias de la maternidad, y finalmente las mujeres tenían mucho más lagunas que el hombre. ¿Qué se implementó en esta ley para hacerse cargo de ese problema? Básicamente un beneficio mensual que busca corregir este problema, en que a la mujer, una vez que jubila, se le hace un aporte mensual por parte del Estado que viene a complementar, ¿no?, ese monto de jubilación que tiene. Y es importante ahí tener presente para las mujeres que nos están viendo y que están empezando el día de mañana a jubilarse. Esta nueva ley establece un incentivo a postergar la edad de jubilación. Como bien dijo Cristóbal, hoy día tenemos los hombres en edad de jubilación de 65 años, la mujer en edad de jubilación de 60. Si la mujer hoy día se jubila con el imperio de esta nueva ley a los 60 años, recibe solamente el 5% de este beneficio actual. Y este beneficio va incrementándose proporcionalmente hasta llegar a los 65 años, es decir, la misma edad de jubilación del hombre, en donde este beneficio mensual se devenga un 100% y la mujer puede acceder a la totalidad de este beneficio. Por ende, lo que quiere hoy día el gobierno un poco es, sin subir la edad de jubilación de las mujeres, es incentivar un poquito que la mujer trabaje más años y ojalá se jubile desde los 65 años en adelante y tenga este beneficio máximo. Claro. Qué bueno, esas son buenas noticias, ¿cierto? Oigan. Sí, finalmente busca un incentivo, digamos, a que las mujeres logren jubilar, digamos, ojalá a los 65 años y tendrían como entre comillas, premio, compensación por esa situación adicional. Súper, súper. Oigan, y otro tema que también fue súper discutido, el tema de la AFP, ¿cierto? Sí. ¿Se quedan, se van? ¿Qué pasó con eso? Sí, como comentábamos al principio, el sistema chileno es conocido como sistema de AFP, como lo escuchan en la calle, en las marchas que han habido, en los diarios, en los debates presidenciales. Es como, el nombre del sistema de AFP, justamente por la existencia de esta entidad que se llaman administradoras de fondos de pensiones, que como dice su nombre, administran todos estos montos de dinero que la gente aporta para efectos de su inversión. Aquí es importante ser muy claro. La AFP, con la reforma actual del sistema, van a continuar administrando los fondos de pensiones de las personas. Ya en ese sentido, la reforma no innova respecto a lo que era el sistema del año 1980. O sea, estas entidades privadas, que están súper reguladas, existe una superintendencia de pensiones, pero estas entidades privadas van a continuar con la administración de los montos de capitalización individual de cada persona. ¿Ya? Y ahí hay que ser muy claro. Perfecto. Si funciona anterior, hay ciertos montos de los que yo hablaba cuando me refería a cómo se dividiría este 8,5%. Bueno, hay un monto de ese 8,5%, que es un 1,5% de ese total, que no lo va a administrar la AFP. Ese monto lo va a administrar esta entidad nueva, que va a tener personalidad jurídica propia, patrimonio propio, que va a ser de carácter técnico. La idea es que sea independiente de los vaivenes políticos, Este que se fondo llama autónomo. Exacto. El Fondo Autónomo de Protección Previsional. ¿Ya? Y ese fondo, que va a ser una entidad nueva, que no existe hoy día, va a administrar este 1,5%, y una vez a cambio de ese 1,5% que uno le va a aportar a ese fondo, esta entidad va a emitir un bono, ¿ya? Un bono con garantía estatal, que es reajustable, heredable, que le puede características de un bono común y corriente, que la persona va a poder finalmente, en términos simples, cobrar al minuto de llegar a la jubilación en un determinado tiempo porque va a ser entregado por cuota. Pero entonces, hoy día, digamos, teníamos el sistema de AFP antes, que era la AFP que administraba todo el sistema, hoy día continúa la AFP, pero se suma este nuevo actor, este Fondo Autónomo de Protección Previsional. Esas son como las dos grandes entidades que hoy día van a administrar estas nuevos montos de pensión. Perfecto.
Oigan, no sé quién de los dos, bueno, antes ya lo habíamos adelantado, ¿cierto? Que hay un cambio significativo con la PGU, con la pensión garantizada universal, que se iba a subir, ¿cierto? Sí, ¿A cuánto? ¿Cuándo? sí, ¿Qué nos pueden comentar? sí, no, la Eso es pensión, lo que nos interesa. claro, Cuando recibir la platita. exacto. Claro, De hecho, la pensión garantizada universal, como te había dicho al principio, nace en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, justamente respondiendo a esta necesidad de que las personas tuvieran por lo menos un piso mínimo de pensión garantizada para todas las personas, independientes de su situación, ¿ya? Y en ese sentido fue una reforma súper bien recibida por la ciudadanía. O sea, hoy día la pensión garantizada universal es ha sido súper bien valorada por la ciudadanía y por todo, digamos, el espectro político. Y esta reforma justamente lo que hace es aumentar finalmente el monto de la pensión garantizada universal. Hoy día el monto de la pensión garantizada universal se mueve entre los 224.000 y los 250.000 pesos mensuales. Lo que hace esta reforma es aumentarlos a 350.000 para todas las personas que la reciben, ¿ya? Pero este aumento a 350.000 va a variar también en el tiempo dependiendo de la edad de las personas, ¿ya? Justamente atendiendo a esta implementación gradual, ¿ya? Para las personas, por ejemplo, que hoy día tienen 82 años o más, esa pensión garantizada universal va a subir al monto que enseñaré de 350.000 en agosto de este año, a partir del sexto mes de publicar la reforma. Para las personas de 75 años o más, el monto va a subir a 350.000 al mes 18 de publicar la reforma, es decir, el año y medio, ¿ya? Y para las personas que tienen, para todo el resto de los beneficiarios de la pensión garantizada universal, el aumento va a ser al mes 30, ¿ya? O sea, ¿va a existir un aumento de la pensión garantizada universal? Sí, pero va a ser gradual en el tiempo. perfecto, clarísimo. Oigan, y acá esto me lo están preguntando, y que también se habló en su minuto, ¿cierto? Sobre las lagunas previsionales, ¿cierto? ¿La reforma se hace cargo de ese tema o no? Sí, y le respondo yo antes. Es un temazo y también fue parte de la discusión en el fondo parlamentaria de la reforma. La respuesta simple es que la reforma no se hace cargo directamente de las lagunas en el sentido de rellenar estas lagunas, ¿ya? No es que una persona cuando se jubila tiene 12 años, por ejemplo, y debería partir un pasito más atrás. Las lagunas básicamente son los meses o años en que las personas no cotizan por A, B o C razón. Cesantía, simplemente no tener ganas de trabajar o estar trabajando de forma independiente, etc. Y lo que muestra en el fondo la evidencia económica es que las lagunas, sobre todo cuando están a la edad temprana, generan mucho daño a largo plazo porque no producen este efecto de interés compuesto, es decir, que la plata que tenga ahorrada vaya a su vez generando rentabilidad y esa rentabilidad se vaya a ejecutar sobre el monto. Entonces, la laguna es un tema que incide directamente en el principal objetivo que es cómo subir las pensiones. Desde el punto de vista de las mujeres, ya hablamos un poquito de cómo la ley se hace cargo de estas lagunas, que básicamente mediante este beneficio máximo. Ahora, igual, tanto para mujeres como hombres, hay un elemento que se hace cargo igual de este tema, que es el beneficio por año cotizado, ¿no? ¿Qué ¿Ya? busca este beneficio? Nuevamente, no hacer nada obligatorio, sino que es un incentivo, tal como dijimos desde el punto de vista de la jubilación, y es que está dirigido a las personas actualmente pensionadas en que trabajar y se les da un beneficio de 0,1 UF por año por un tope de 25 años. Entonces, si tú trabajaste más independiente, si tuviste laguna o si tu trabajo fue continuo o discontinuo, vas a tener este beneficio que va a incrementar el mismo fondo del monto de tu pensión. Buenísimo, gracias Cristóbal. Pregunta resuelta. Acá también hay otra que me imagino que también es muy frecuente. ¿Qué pasa con los trabajadores independientes? Claro, muy buena pregunta, porque normalmente cuando nos referíamos antes a cómo se calculan estos montos o cómo una persona aporta, es porque el empleador, es decir, la persona normalmente dependiente laboralmente, es la que le deduce de su remuneración mensual estos montos que van a la AFP, etc. Ese es como el escenario común o al que uno se refiere normalmente, pero claro, existen muchas personas que no tienen un empleador o que son personas independientes. Entonces, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con la reforma? Bueno, en ese lo principal para partir con este análisis es que decir que la reforma
no obliga a las personas independientes a cotizar, ¿ya? O sea, la cotización hoy día de las personas independientes sigue siendo voluntaria. Sin perjuicio, la reforma le da incentivo a las personas independientes para que coticen voluntariamente para efectos de que puedan ingresar a lo que se llama el seguro social previsional, ¿ya? Con los mismos montos que señalamos para las personas dependientes, ¿ya? También esto 8,5% adicional, ¿ya? Y la idea de la reforma es que si las personas independientes cotizan ese 8,5%, tengan acceso a todos los beneficios del seguro social previsional, ¿ya? Por los años cotizados, con la rentabilidad ofrecida, con la cobertura de invalidez y sobrevivencia, etcétera, ¿ya? O sea, la reforma mantiene la voluntariedad, pero crea este nuevo sistema de incentivos para que las personas independientes puedan acceder al sistema previsional. Buenísimo. Oigan, y alguien acá también nos pregunta, bueno, acá también hay muchos comentarios, excelente tema, que es necesario hablar de esto, hay como saludos, o sea, como manito, aplausos. No, que alguien me comenta que leyó sobre los fondos generacionales, pero que no entendió bien de qué se trataban. Que si por favor los abordáramos, una amiga me está preguntando que por favor abordáramos ese tema acá en el live. Sí, obvio. De hecho, vi que ahí Brian también nos preguntó sobre lo mismo, si quería, claro, sobre si se puede elegir los fondos, si nos podemos cambiar de fondo. Este también fue un tema bien contingente, que se discutió harto. Como ustedes saben, actualmente, o hasta la aprobación de esta reforma, básicamente nosotros teníamos la posibilidad de elegir entre 5 multifondos, que se clasificaban entre la A al E, según el fondo, según el riesgo, ¿no? Donde la A es el fondo más riesgoso y el E el más conservador. Y uno tenía total libertad de cambiarse entre estos fondos, simplemente había un periodo en que se demoraba un fondo cambiarse de uno a otro, pero básicamente no había una obligación de quedarse en uno u otro. Y esto obviamente generaba una serie de distorsiones y se hicieron famosos varias empresas y personajes que recomendaban cambiarse de uno a otro en función de que justo este mes iban a subir las acciones de Estados Unidos y que finalmente se demostró con teoría económica de que las personas que más se cambiaban de fondo finalmente eran los más perjudicados, ¿no? ¿Qué busca hacer esta reforma? Básicamente introduce esta idea de fondos generacionales, ya que son fondos que también están distribuidos ahora según la edad y en las cuales van a ser obligatorios para las personas quedarse en eso. Es decir, yo voy a perder mi libertad de elegir cuándo voy a estar. Y ahora va a ser el sistema el que me va a decir, bueno, Cristóbal acá tiene, no sé, 30 años, por ende es joven todavía, y esa es un poquito la lógica de la racionalidad de este sistema, ¿no? Es joven, por ende tiene mucho más tiempo para jubilarse, o sea, le quedan 30, 35 años de trabajo y por ende de contribución al sistema, y por lo tanto él puede estar en un fondo más riesgoso, ¿ya? Que los fondos más riesgosos finalmente a largo plazo está comprobado que son los que más rentan, ¿no? Entonces, en el caso también de una bajada, por ejemplo, pasó lo que pasó ahora con el tema de tarifas y eso, van en todos los fondos. A Cristóbal no se va a ver afectado por eso porque va a tener 35 años para poder recuperar esa renta, ¿no? Versus, por ejemplo, una persona un hombre, imaginemos que tiene 64 años, que está un año jubilado y por ignorancia o por seguir el consejo de una persona que está en el fondo aquí súper riesgoso, puede por alguna razón, algún vaivén económico, bajar mucho la bolsa y pierde, no sé, un 15 o 20% del monto de su jubilación cuando él estaba, no sé, a 6 meses de querer jubilarse, ¿ya? Y eso es súper dañino para él, para el sistema, etc. Entonces, lo que introduce esta lógica de los fondos generacionales son la posibilidad de cambiarse para la gente y la existencia de fondos que van a estar determinados en su riesgo conforme a tu edad y tu cercanía a la edad de jubilación. O sea, allí creo que solamente complementando, ese cambio es bien relevante porque al final cambia la lógica del sistema de que yo como dueño de mi cotización puedo elegir finalmente en qué fondo invertirla, porque yo creo que este fondo, yo hoy día, por ejemplo, puedo cotizar, o creo en la reforma, voy a elegir que mi monto fuera el fondo más riesgoso. Bueno, hoy día, con la reforma, estoy obligado a quedarme en un determinado fondo que sea determinado según mi edad. Interesante, ¿eh? Oigan, y ya para que se nos va acabando el tiempo, si nos pueden comentar a lo que viene, ¿cierto? Y que tiene que ver con ya todo lo que hemos hablado, pero los hitos importantes, aprovechando que nos queda harto 2025 todavía, estamos empezando.
que nos comenten de eso para que también la gente esté atenta. Me imagino que con la PGU, pero coméntenos. Sí. El primer hito relevante es que la PGU, como yo les señalaba, para las personas que tienen 82 años o más, va a aumentar a 350.000 años, a 350.000 pesos, perdón, este año. ¿Ya? ¿Este año cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente? En agosto de este año, que es el mes 6 de publicada la reforma. ¿Ya? Solamente para las personas que son beneficiarias de la PGU que tengan 82 años o más, exclusivamente para ese grupo etario. ¿Ya? Muchos de estos temas de la reforma que hemos conversado hoy día van a igual depender de una serie de normativas y instrucciones que tiene que dictar la autoridad. ¿Ya? Y justamente por eso también existe este horizonte de 9 años. O sea, por ejemplo, temas de cómo se va a regular, dónde se va a invertir determinados fondos generacionales, en qué tipo de fondos se va a poder invertir. Todos esos temas que son temas bien técnicos, de carácter económico, todavía están por definirse por la autoridad. Entonces también, a partir de este año y probablemente durante los próximos años, vamos a tener una seguidilla normativa que nace de esta gran ley de reforma previsional porque busca implementarla. ¿Ya? Pero para las personas, el hito más relevante es el aumento de la PGU probablemente. Ya que, como he señalado, este año aumenta para los mayores de 82 años o más, y a partir del mes 18, es decir, del próximo año, sería agosto del próximo año para las personas de 78 años o más, y así. Pero este es como el hito más relevante, podríamos decir, este año. Claro, más próximo y más próximo, más relevante, ¿cierto? Sí. Oigan, yo les quería agradecer, bueno, como ustedes también decían, esto también es una historia en desarrollo por el tiempo que se va a ir implementando la reforma, las normativas que van a salir para complementar o para implementar más bien esta ley. Así que probablemente vamos a tener esta conversación de nuevo, están más que invitados, chiquillos. Y agradecerles el tiempo, el espacio, la claridad. No sé si ustedes quieren comentar algo más o están satisfechos con todo lo que ya le han contado al público. Sí, no, yo solamente decir que quizás mucho de lo que conversamos hoy día, no sabemos si quizás, por ejemplo, en 2, 3 años más pueda sufrir algún tipo de cambio dependiendo de la forma en que se implemente. O sea, por ejemplo, el Fondo Autónomo de Protección Previsional, que yo señalaba que esta nueva entidad, no sabemos cómo va a funcionar todavía. Entonces, quizás ya en 2, 3 años más se ajuste. Yo creo que esto es una materia que es súper dinámica, en el sentido de que va a depender de cómo esta reforma se va implementando en el tiempo, y por eso creo que las personas tienen que estar muy atentas a la discusión política, a la discusión de políticas públicas, de cómo esto puede ir mejorándose también en este horizonte de 9 años que tenemos hasta el 2032. Súper. Oye, clarísimo. Bueno, nos despedimos, agradecerles nuevamente, espero que se sumen para un próximo trabajo pro bono, puede ser este mismo Instagram Live o cualquier otra materia. También a todos quienes nos siguieron en esta transmisión, recordarles que vamos a dejarla guardada en nuestras redes sociales, de manera tal que ustedes puedan revisarla cuantas veces quieran, ¿ya? Y que también estén atentos a todas nuestras actividades. Estamos haciendo en general hartas cosas sobre educación legal, porque las leyes muchas veces no son de fácil comprensión, y los abogados somos muy buenos para hablar en términos muy sofisticados y técnicos, y lamentablemente es difícil comprender, entonces estamos para facilitar esa parte. Y también comentarles que tenemos un chat online que funciona de 10 a 12 del día y en la tarde de 3 a 5, en donde pueden hacer quizás preguntas que tengan sobre esta misma materia o incluso de cualquier otra, ¿ya? Ahí hay un abogado que siempre va a estar respondiendo para que lo tengan presente. Así que eso, muchas gracias, Cristóbales. Que estén súper. Chao, chao. Muy bien, gracias.